¿Sabes lo raro de ser él? Único humano en la Academia Galáctica, no es la señora de 3 cabezas de la cafetería que hace un pudding de plasma buenísimo, no es la tarea de física cuántica que ocasionalmente crea agujeros negros temporales en mi dormitorio y definitivamente no es el hecho de que mi compañero de habitación respire nitrógeno y piense que el oxígeno es solo aire picante. No, lo más raro es lo absolutamente convencidos que están todos de que los humanos son la especie primitiva más adorable de la galaxia, como imagínate ser mirado de la manera en que la gente mira esos vídeos de cachorros tratando de subir escaleras por primera vez. Ese soy yo, Zap Quarle, estudiante de intercambio humano simbólico, un aparente actor secundario evolutivo. Elegí ese nombre yo mismo, por cierto. Aparentemente mi nombre de nacimiento, Greg Smith, fue considerado demasiado simple para el registro académico por el administrador de IA de la Academia Galáctica. Insistió en que necesitaba al menos un apóstrofe y un mínimo de 2 sílabas que harían que un físico cuántico cuestione su comprensión de las ondas sonoras, así que Zap queja, papá todavía no me ha perdonado. Mi clase de xenobiología avanzada es particularmente entretenida, especialmente con el profesor Luminox dirigiendo las conferencias. La imagen de estar hecho completamente de cristales bioluminiscentes, tratando de mantener su compostura profesional mientras explica por qué los humanos son fascinantemente resistentes a pesar de sus obvios defectos de diseño. Hoy pasaron 15 minutos explicando a la clase por qué nuestra necesidad de dormir era claramente un signo de evolución incompleta. No tuve el corazón para decirles que en realidad estaba tomando una siesta durante esa conferencia en particular. Hablando de mis compañeros de clase, está Vega, que es esencialmente lo que obtendrías si cruzaras una medusa con una computadora cuántica y le dieras un ego del tamaño de Júpiter. Flota alrededor en su burbuja de gravedad personal. Ocasionalmente hace comentarios sobre cómo los humanos todavía usan herramientas primitivas como los teléfonos inteligentes. Esto viene de alguien que literalmente tiene que reconstruir su conciencia cada mañana después de la disipación diaria obligatoria de su especie. Luego está Krix, un tono de azul hiperinteligente que toma forma física como una nube de nanitos. Krix tiene buenas intenciones en realidad, pero sigue tratando de mejorar mi biología. Cuando no estoy mirando. La semana pasada tuve que explicar porque el desarrollo espontáneo de clorofila no era de hecho una mejora para mi sistema digestivo, pero hoy fue diferente. Hoy fue cuando el profesor Luminox anunció nuestro proyecto final para el semestre y accidentalmente puso en movimiento lo que se conocería como el gran incidente del hipopótamo del año galáctico 7249. La mirada en su cara cristalina, mientras se detenían. El tablero holográfico de tareas fue casi suficiente para hacerme olvidar la vez que sugirieron que los humanos podrían evolucionar más allá de nuestra pintoresca dependencia de la materia sólida si tan solo nos esforzáramos más. Casi no sabían que estaban a punto de aprender por qué la vida silvestre de la Tierra hace que la mayoría de los depredadores galácticos parezcan peluches cósmicos en comparación. Y Zap Quarle, anteriormente Greg Smith de Milwaukee. Iba a ser su maestro. Digamos que a veces la mejor venganza es simplemente decir la verdad. Especialmente cuando esa verdad pesa 3000 libras. Y puede morder una pequeña nave flotante en la mitad de tu proyecto final. El profesor Luminox anunció que su forma cristalina, pulsando con lo que había aprendido a reconocer como entusiasmo académico, será un análisis exhaustivo del depredador natural más formidable de tu mundo natal. La clase estalló en una ola de parloteo multidimensional. La burbuja de gravedad de Vega vibró con apenas se contuvo la alegría mientras la nube de nanitos de Krix se formaba. Lo que estoy bastante seguro que se suponía que era una sonrisa burlona. Finalmente la voz traducida de Vía sonó a través de su transmisor neuronal. Una oportunidad para mostrar los magníficos leviatanes cuánticos de Vega Prime. ¿Sabías que pueden consumir gigantes gaseosos enteros? Levanté la mano y pregunté, profesor, ¿tiene que ser un depredador específicamente o podemos elegir cualquier especie peligrosa de nuestro planeta? La matriz de cristal que se formó. Profesor Luminox, su rostro se reorganizó en lo que el traductor universal me aseguró que era una sonrisa condescendiente a Zap Quarle, siempre pensando fuera del espacio convencional, dimensiones espaciales, mientras aprecio su
Enfoque creativo. Seguramente la limitada biosfera de la Tierra no ofrecería nada comparable a, digamos, los dragones de plasma de Nexus 7 o los leviatanes cuánticos de Vega Prime. La clase se rió entre dientes en acuerdo. Incluso los Kriegs, que normalmente se mantenían neutrales en su nube nanométrica de superioridad, organizaron sus partículas en lo que parece sospechosamente un emoji de risa. Con el debido respeto, profesor, dije, manteniendo mi rostro cuidadosamente neutral, creo que me gustaría ejercitar ese enfoque creativo que mencionaste. Después de todo, no es el objetivo de la xenobiología desafiar nuestras preconcepciones. El profesor Luminox es Cristales intervino en lo que llegué a reconocer como su versión de un suspiro resignado. Muy bien, aunque tal vez esta sería una buena oportunidad de mostrar a los depredadores máximos de la Tierra. Creo que su planeta tiene varias especies de lo que ustedes llaman grandes felinos que podrían ser una presentación pasada. Fue entonces cuando la inspiración golpeó como un hipopótamo que ataca a un Turista tanto que penso que herbivoro significaba. inofensivo. En realidad, profesor, me gustaría presentar lo que podría parecer una elección inusual, una especie que encarna perfectamente el enfoque único de la Tierra al desarrollo Evolutivo. el interés del profesor. Los cristales comenzaron a brillar. Cuénteme, preferiría mantenerlo como una sorpresa si eso es aceptable. No quisiera arruinarla presentación. La burbuja de gravedad de Vía pulsó con una risa apenas contenida. Déjame adivinar, nos vas a contar sobre esas adorables criaturas llamadas perros que los humanos tienen como compañeros, o tal vez esos fascinantes gatos domésticos que su especie tiene. De alguna manera se convencieron de que se han domesticado. Solo sonreí. Créanme. Más vago. Lo que tengo en mente hace que sus leviatanes cuánticos parezcan guppies espaciales. La clase se quedó en silencio. Incluso el profesor Luminox dejó de sus cristales habituales. Brillaron por un momento en la Academia Galáctica. Sus palabras de lucha. Las afirmaciones audaces requieren evidencia sustancial. Quack. Dijo el profesor Luminox. Vos. Los cristales vibraban con preocupación. Espero que entiendan la gravedad académica de tal declaración. No se preocupen. Profesor, tengo todas las pruebas que necesitamos, aunque podría sugerirles a todos que actualicen sus filtros de realidad antes de la presentación. Algunas de las imágenes pueden ser un poco intensas. Mientras recogía mi tableta cuántica y me preparaba para irme, los nanitos de Crick formaron un signo de interrogación sobre su noob. En realidad no habla en serio. Está Hablando en serio sobre tener algo más peligroso que un cuántico. Leviatán. Me detuve en la puerta, canalizando cada pizca de sabiduría misteriosa de la que supuestamente carecían los humanos. Dime, CCS, ¿cuál es la cosa más peligrosa de la galaxia? Su nanito se arremolinaba en sus pensamientos según los datos xenobiológicos actuales. Probablemente los gusanos del vacío de la nebulosa Carina. Literalmente pueden comer. Espacio-tiempo. Interesante. ¿Y qué comen? Stella. Obviamente son depredadores superiores del orden más alto. Asentí sabiamente, y es exactamente por eso que son menos peligrosos que lo que te voy a mostrar. Verás, las criaturas más peligrosas del universo no son las que comen estrellas o doblan el espacio-tiempo. La burbuja de gravedad de V se acercó más. La curiosidad anuló su habitual desdén. Entonces, ¿cuáles son las criaturas más peligrosas? Dije al cruzar la puerta. Son las que no necesitan una razón para arruinar tu día. Mientras yo me alejé y pude escucharlos murmullos confusos detrás de mí. Era hora de armar una presentación que redefiniera su comprensión de la palabra peligrosa y tal vez, solo tal vez, los ayudara a entender por qué los humanos tienen la reputación de ser los locos fáciles en la Galaxia. Después de todo, elegimos compartir un planeta con hipopótamos y esa no es ni siquiera la decisión más alocada que nuestra especie haya tomado. La siguiente semana de clases fue como ver un documental sobre la vida salvaje galáctica dirigido por alguien con un
Presupuesto excesivo para efectos especiales. Cada Presentación parecía diseñada para superar a la anterior, convirtiendo nuestro salón de clases en un desfile de depredadores de ápice cada vez más improbables. El primero fue Krix, cuyos nanitos formaban un holograma sorprendentemente detallado de los gusanos del vacío. El estándar de la clase era que observábamos a los seres con forma de serpiente doblar literalmente el espacio a su alrededor para tragarse las llamaradas solares. Profesor, los cristales Luminox brillaron con aprobación ante el detalle técnico de la presentación. Nota la excepcional eficiencia que Crick explicó. Sus nanitos se forman en una serie de diagramas complejos. Los gusanos del vacío convierten el 99,9% de la materia estelar consumida en energía pura. El 0,1% restante se usa para doblar la realidad misma. Levant la mano. Pregunta rápida. ¿Cuántos seres sintientes comen los gusanos del vacío anualmente? Los nanitos de Crick formaron una expresión de desconcierto. Ninguno. Obviamente, existen en el vacío del espacio y se alimentan exclusivamente de materia Estelar. interesante, murmuré haciendo una muestra de tomar notas. Por favor. Continue. El siguiente vino a través de cuya burbuja de gravedad se expandió para crear una exhibición de 4 dimensiones de los leviatanes cuánticos. Las criaturas eran, sin duda, impresionantes. Se parecían a algo así como un cruce entre una ballena, un agujero negro y una obra de arte abstracta. Los leviatanes cuánticos existen simultáneamente en múltiples realidades anunciadas orgullosamente. Pueden consumir gigantes gaseosos enteros al esparcir la masa en infinitas dimensiones paralelas, lo que los convierte en los depredadores más eficientes en el espacio conocido nuevamente. Levanté la mano y ¿cuántas personas matan por año? La burbuja de gravedad de Vía parpadeó confundida. Mata a sus seres que habitan en el espacio. Nunca se han encontrado con vida sensible terrestre. Fascinante, dije mientras continuaba tomando notas. Sigue el patrón. Continué durante toda la semana. Los acechadores cristalinos de Riel 9, los enjambres psíquicos de la nebulosa del Cangrejo, los cazadores desplazados en el tiempo de Beta Psi. Tori EAC. H1 más exótico que el anterior. Cada uno técnicamente impresionante pero prácticamente inofensivo para cualquiera que no esté hecho De plasma estelar o espuma. cuántica. Mientras tanto pasé mis tardes compilando lo que mis compañeros de clase probablemente asumieron que era un intento desesperado de hacer que la vida salvaje de la Tierra sonara impresionante en realidad. Estaba teniendo que cortar material. ¿Sabes lo difícil que es elegir qué datos sobre los hipopótamos son los más Aterradores. Es como tratar de decidir qué agujero negro es el más parecido a un agujero. La noche antes de mi presentación, los nanitos de Crick se deslizaron hacia nuestro espacio de estudio compartido formando lo que pasó por una Expression. Preocupada. escucha, Zap. Comenzaron a organizar sus nanitos en un patrón. Simpático. Sé que estás orgulloso de tu mundo natal, pero tal vez deberías reconsiderar tu estrategia de presentación. El profesor Luminox espera algo sustancial. Levanté la vista de mi tableta, donde había estado editando imágenes de un hipopótamo aplastando casualmente una sandía, como si fuera una UFO. Bueno, si después de los leviatanes cuánticos y los gusanos del vacío, cualquier cosa de la Tierra podría parecer un poco pintoresca, tal vez podrías concentrarte en el potencial evolutivo teórico de tu especie. En cambio sonreí sacando otro videoclip. Oye Krix, pregunta rápida. ¿Cuál es la fuerza de mordida de un gusano del vacío en el que se arremolinaba el nanito? Cálculo aproximadamente 1.2 millones. Si aunque eso es solo cuando están comprimiendo materia estelar ordenada. ¿Y qué tan rápido puede un leviatán cuántico moverse a través del espacio convencional? Alrededor de 0.3 de la velocidad de la luz cuando no es un túnel cuántico. ¿Por qué cerré mi tableta? Solo quiero establecer algunos puntos de referencia. Por cierto, ¿cuánto sabes sobre los Herbivoros. especies que comen plantas? Son comunes en la mayoría de las biosferas, generalmente dóciles criaturas indefensas que sirven
Como presas para los depredadores reales otra vez. ¿Por qué no hay razón? Dije reuniendo mis materiales solo asegurándome de que la presentación de mañana será educativa hoy. Crix, tal vez quieras ajustar tus filtros de realidad al máximo. Confía en mí en esto. Mientras regresaba a mi dormitorio, podía escuchar los nanitos de Crick zumbando con confusión. Mañana iba a ser divertido. No hay nada como ver una sala llena de seres que pueden doblar la realidad. Darse cuenta de que han estado subestimando el planeta. Equivocado. Después de todo, cualquier especie puede evolucionar para comer estrellas, pero se necesita un tipo especial de criatura para hacer que un sistema fluvial entero evacúe por puro respeto a su espacio personal. El día de la presentación llegó con toda la sutileza de un hipopótamo haciendo un panzazo. Me inscribí deliberadamente para ir último. En parte por el efecto dramático y en parte porque quería la realidad de todos. Los filtros ya se habían calentado de las presentaciones anteriores. El profesor Luminox. Sus cristales brillaban con lo que había aprendido. A reconocer como resignación académica cuando dijeron mi nombre. Y finalmente tenemos a Zapquarle presentando sobre la especie más peligrosa e interesante de la Tierra. Me acerqué al proyector cuántico conectando mi tableta con quizás un poco más de estilo del necesario. Gracias, profesor. Hoy me gustaría presentarle a una de las especies más peligrosas de la Tierra, el hipopótamo. La imagen inicial que proyecté mostraba una escena aparentemente pacífica, un gran animal rotundo medio sumergido en el agua, sus ojos y fosas nasales apenas visibles. Por encima de la superficie. Varias de mis matrices de traducción, de hecho, fallaron al intentar procesar la palabra peligroso en relación con lo que estaban viendo. Este es un hipopótamo anfibio. Continué manteniendo mi tono deliberadamente Casual, un herbivoro. Mamífero semiacuático. Nativo del África subsahariana en la Tierra. Peso promedio 3000 lb. Velocidad máxima 19 millas por hora. En tierra más rápido en el agua. Fuerza de mordida 2000 lb por cuadrado en la burbuja de gravedad de vía. Pulsado con risa apenas contenida. Lo siento, pero dijiste herbívoro como plantas. Oh, sí, sonreí al poner en cola el primer vídeo. Son estrictamente vegetarianos. Este metraje en particular es de una reserva natural. En Sudáfrica. El holograma Cobro vida mostrando un hipopótamo. abriendo casualmente su boca para bostezar. La mandíbula se abrió casi 180 grados, revelando colmillos del tamaño de árboles pequeños y una boca lo suficientemente grande para tragar varias especies alienígenas en mi agujero de clase. Los nanitos de Crick se agruparon nerviosamente. Eso es solo para comer hojas. Bien, en su mayoría estuve de acuerdo, cambiando al siguiente clip, aunque también úsalos para esto. El vídeo mostraba a un hipopótamo mordiendo casualmente un pequeño bote en la mitad de la clase. Los traductores universales de la clase tuvieron un ataque colectivo al intentar procesar los diversos jadeos, gritos e insultos matemáticamente imposibles que siguieron, pero es un herbívoro. La burbuja de gravedad de vía fluctuaba salvajemente. ¿Por qué necesitaría ese tipo de fuerza de mordida para comer plantas? Esa es la parte genial. Sonreí. No lo hacen, son así. Dato curioso. Los hipopótamos matan aproximadamente a 500 humanos por año en África, lo que los convierte en uno de los animales grandes más letales de la Tierra, y lo hacen puramente por territorio y actitud, no por comida. El profesor Luminox está llorando. Los hipopótamos habían adquirido un tono claramente pálido. Seguramente esto debe ser una respuesta evolutiva a algún depredador máximo en su entorno. En realidad, profesor, los hipopótamos adultos no tienen depredadores naturales. Son demasiado grandes, demasiado agresivos y demasiado territoriales. Incluso nuestros depredadores más grandes generalmente los dejan en paz. Aquí hay otro clip de por qué. El siguiente holograma mostraba una manada de hipopótamos persiguiendo a un grupo de leones. Varios de mis compañeros de clase tuvieron que recalibrar su realidad. Los filtros notan la velocidad. Continué resaltando de manera útil los datos relevantes. A pesar de pesar tanto como una nave espacial pequeña, los hipopótamos pueden correr más rápido que la mayoría de los humanos. También pueden contener la respiración hasta 5 minutos.
caminar bajo el agua y su piel secreta una sustancia antibiótica natural que los ayuda a curarse de las heridas. Pero, ¿cuál es la ventaja evolutiva de que los nanitos de Crick se hayan convertido en lo que parecía ser el símbolo universal de la crisis existencial? ¿Por qué una especie que come plantas necesitaría todas estas capacidades? Me encogí de hombros. ¿Por qué un tejón de miel necesita ser inmune al veneno de cobra y tener la piel lo suficientemente suelta para girar y morder lo que sea que lo ataque? ¿Por qué los ornitorrincos necesitan ser mamíferos venenosos que ponen huevos? La vida silvestre de la Tierra no siempre sigue caminos evolutivos lógicos. A veces las especies simplemente se despiertan y eligen la violencia, y los humanos viven junto a estas criaturas. La burbuja de gravedad de Vega se había reducido a la mitad de su tamaño habitual. Oh, sí, de hecho, las civilizaciones humanas tempranas en África tuvieron que planear asentamientos enteros alrededor de los territorios de los hipopótamos. Hemos aprendido a coexistir con ellos, principalmente manteniéndonos muy lejos y esperando que no se ofendan por nuestra existencia. El profesor Luminox es. Los cristales ahora vibraban a una frecuencia típicamente asociada con angustia académica. Esto es fascinante, Zap Quarle, pero seguramente esto debe ser un caso atípico en el ecosistema de la Tierra. Sonreí mi sonrisa más inocente. ¿O profesor, quiere que le cuente sobre nuestros otros herbívoros? Todavía no hemos llegado a los alces, elefantes o búfalos africanos. Sabía que un alce puede sumergirse hasta 20 pies bajo el agua para comer plantas del fondo de los lagos, y son tan altos que la mayoría de los depredadores ni siquiera pueden alcanzar sus órganos vitales. La clase se había quedado tan en silencio que se podía escuchar a los nanitos de Crick reordenándose con horror, pero quizás lo más interesante sobre los hipopótamos. Continué preparando mi diapositiva final. Es que ni siquiera se los considera el animal más peligroso en África. Ese honor pertenece a otra especie, una que es responsable de más muertes humanas que cualquier otro animal grande en la Tierra. ¿Qué podría ser más peligroso que esto?, susurró. Su burbuja de gravedad ahora apenas se mantiene. Unida. Oh, ese sería el búfalo del Cabo, también herbívoro, por cierto. ¿Te gustaría ver algunas imágenes? Respuesta colectiva en pánico de no fue tan fuerte que sobrecargó temporalmente a los traductores universales. Asentí con la cabeza en comprensión. Probablemente sea prudente. Deberíamos guardar algo para el curso de xenobiología avanzada el próximo semestre. Escuché que están haciendo una unidad especial sobre los extremófilos de la Tierra. Espera a que aprendas sobre la calificación. El día después de mi presentación, la dinámica en la clase de xenobiología avanzada cambió notoriamente por una cosa: mi radio habitual de 3 asientos de espacio vacío ahora estaba ocupado. Aparentemente, nada te hace más popular que ser la única persona que sabe cómo evitar ser pisoteada por un vegetariano territorial. El profesor Luminox había pasado toda la noche investigándola. La vida salvaje es un hecho evidente por sus cristales que ocasionalmente fallan en patrones erróneos. Durante la conferencia, me miraban constantemente, con lo que el traductor universal interpretó como respeto preocupado, especialmente cuando discutían estrategias de adaptación evolutiva. Tal vez anunciaron durante nuestra sesión de la mañana que necesitamos revisar nuestra comprensión de lo que constituye rasgos de supervivencia avanzados. Parece que las presiones ambientales únicas de la Tierra han producido algunas capacidades defensivas fascinantes. Crickisnitz formó una mano para plantear una pregunta. Profesor, he estado analizando los datos de los hipopótamos y algo no tiene sentido. ¿Por qué alguna especie mantendría un gasto tan alto de energía para capacidades defensivas cuando podrían simplemente evolucionar para ser menos perceptibles? No pude. Evitar saltar. De hecho, los hipopótamos eligieron la estrategia opuesta. Se hacen deliberadamente lo más visibles posible. Básicamente, han evolucionado estar viviendo cerca y descubrir señales, pero eso es tan ineficiente. La burbuja de gravedad de Vega pulsó con confusión. Nuestros estudios muestran que la mayoría de las especies
exitosas evolucionan hacia la conservación de la energía y la evitación de los depredadores. Vean. Ahí es donde la Tierra es especial. Expliqué el calentamiento a mi tema sobre nuestro planeta. A veces, la mejor defensa es convencer a todo lo demás de que ni siquiera pensar en atacarte vale la pena. El dolor de cabeza, literalmente, en el caso de los hipopótamos, los cristales del profesor Luminox se organizaron en lo que había aprendido que era su patrón de enseñanza. Zap Quark plantea un punto interesante sobre la estrategia evolutiva. Tal vez hemos sido demasiado rápidos para descartar adaptaciones. Apparentment inefficient. Pregunta rápida. Los nanitos de Crick volvieron a formar una mano levantada. Estos hipopótamos están confinados en instalaciones de contención especiales, ¿no? Como los leviatanes cuánticos. Intent no rearm. De verdad que sí. No, solo están ahí, viviendo sus mejores vidas en ríos y Lagos. Los humanos básicamente trabajan a su alrededor. La clase se quedó en silencio cuando esto se hundió. Finalmente, la burbuja de gravedad de Vía se tambaleó. Inciertamente, entonces, cuando los humanos desarrollaron la capacidad de vuelo espacial, ¿por qué no sé? Fueron. Seguramente encontrar un planeta sin hipopótamos hubiera sido una prioridad. Oh, los hipopótamos ni siquiera están en nuestras 10 razones principales para evacuar potencialmente la Tierra. Dije casualmente. Además, hemos invertido demasiado en nuestra realidad actual. ¿Sabías que tenemos estas cosas llamadas abejas que son básicamente pequeñas jeringas voladoras de dolor, pero las mantenemos cerca porque hacen que nuestra comida sepa mejor? El profesor Luminox Cristales palideció de nuevo. ¿Está sugiriendo que los humanos mantienen relaciones deliberadamente con especies peligrosas para propósitos culinarios? Absolutamente, incluso hemos criado selectivamente a algunos de ellos. Deberías ver lo que hicimos con los lobos. Los convertimos en todo, desde pequeños calentadores portátiles hasta sistemas de seguridad gigantes y esponjosos. Los humanos son bastante fanáticos de tener cosas peligrosas como mascotas. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de varios traductores universales que intentaban reiniciarse, así que déjame aclarar esto. Los nanitos de Crick se formaron en una serie de signos de puntuación increíbles. Tu especie no solo evolucionó en un mundo muerto lleno de criaturas como hipopótamos, sino que elegiste activamente quedarte allí. Domesticó algunos de ellos. Los depredadores y las colonias mantenidas de insectos venenosos para la miel. No olviden los chiles que agregué. Utilmente, criamos deliberadamente plantas para que fueran dolorosas de comer porque disfrutamos de la sensación. Somos muy creativos cuando se trata de condimentar las cosas. Eso fue aparentemente demasiado para la burbuja de gravedad de Vía, que hipo en varias dimensiones simultáneamente, pero eso es una locura. Suggery reckless, evolutivament. Cuestionable, fascinante, el profesor Luminox interrumpió sus cristales ahora. Brillando con intenso interés académico, parece que nos hemos estado acercando a la historia evolutiva de la Tierra desde la perspectiva completamente equivocada, en lugar de preguntar por qué los humanos no han desarrollado capacidades defensivas más avanzadas, deberíamos preguntar cómo algo logra sobrevivir en un planeta donde incluso los herbívoros tienen capacidades de grado militar. Trabajo dental Crick sugirió que sus nanitos formaban un signo de interrogación perfecto. Exactamente, sonreí y hablé. Hablando de estrategias de supervivencia, espere hasta que escuche acerca de nuestros archivos extremos. ¿Alguna vez se preguntó qué tipo de criatura podría sobrevivir en el vacío del espacio? Radiación extrema y temperaturas que se acercan al cero absoluto porque, muchacho, tengo algunas noticias sobre el agua. La noticia de mi presentación se extendió por la Academia Galáctica más rápido que un hipopótamo que ataca a un turista que pensó que tierno y tierno eran descriptores apropiados para un titán de río de 3 toneladas. En una semana me había convertido en una especie de celebridad menor. Resulta ser de un planeta donde incluso los herbívoros tienen un recuento de cadáveres. Te da cierta reputación mi artículo de xenobiología. Exceso evolutivo, un estudio de los herbívoros innecesariamente peligrosos de la Tierra fue aceptado para su publicación en la revista
Científica Galáctica. La revista del profesor Luminox es una recomendación entusiasta que señala que desafía fundamentalmente nuestra comprensión de las estrategias de adaptación defensiva al tiempo que plantea preguntas inquietantes sobre qué podría haber evolucionado en la Tierra para hacer necesarias adaptaciones tan extremas. La parte realmente divertida es que ni siquiera había llegado a las cosas realmente peligrosas. Me atrapó después de nuestro examen final. Su burbuja de gravedad mantiene una distancia notablemente más segura que antes. He estado haciendo una investigación independiente sobre las especies de la Tierra. Ella admitió que es cierto que hay un pájaro que puede atemorizar a los depredadores con sus patas. Sí, básicamente son velociraptores modernos con un mejor sentido de la moda, pero son bastante tranquilos si no los molestas, a diferencia de las urracas durante la temporada de caída en picado. La temporada de caída en picado sí, es cuando nuestros descendientes de los dinosaurios voladores deciden bombardear en picado a cualquiera que se acerque a sus nidos. Algunos humanos usan picos en sus cascos para protegerse. Es básicamente una tradición anual en Australia. Los nanitos de Crick que habían estado espiando cerca formaron un signo de exclamación. Australia. ¿No es ese el continente que mencionaste? Que tuvo que ser puesto en cuarentena del resto del ecosistema de la Tierra porque todo allí evolucionó para ser exponencialmente más letal. Me reí. ¿En cuarentena? No. Los humanos viven allí por elección. Construimos ciudades enteras. Hay playas maravillosas. Gente amigable y solo encuentros ocasionales con medusas de caja que pueden matarte más rápido. Han una singularidad cuántica. Colapsó el profesor Luminox que estaba pasando por allí y no pudo evitar escuchar por casualidad, se detuvo tan de repente que sus cristales casi se desincronizaron. Los humanos construyeron asentamientos en un área con tanta concentración de vida salvaje letal. Voluntariamente claro que tenemos asentamientos prácticamente en todas partes de la Tierra, regiones árticas con osos polares, islas checas con dragones codo, absolutamente valles con glotones. ¿Por qué? No. Los humanos son bastante adaptables, pero, ¿por qué la burbuja de gravedad debía? Pulsó con confusión genuina. Me encogí de hombros. La misma razón por la que criamos lobos para convertirlos en pugs y convertimos a oro en vacas lecheras. La misma razón por la que comemos pimientos fantasmas y tenemos serpientes venenosas como mascotas. Los humanos solo tienen un talento para mirar las cosas más peligrosas que la naturaleza puede producir y decir apuesto a que puedo trabajar con esto. Eso no es una estrategia de supervivencia. El nanito de Crick deletreó eso como un caos organizado. Tal vez estuve de acuerdo, pero funciona para nosotros. Además, después de haber compartido un planeta con hipopótamos durante unos cientos de miles de años, todo lo demás parece bastante manejable en comparación. Mientras mis compañeros de clase digerían esto, el profesor Luminox dice que los cristales se organizaron en lo que reconocí como su patrón de realización profunda. Tal vez dijeron lentamente que necesitamos revisar nuestra definición de especie Primitiva. Cualquier civilización que no solo pueda sobrevivir sino prosperar en tales condiciones. Esto no es nada. Interrumpí alegremente. Esperen hasta el próximo semestre cuando esté tomando xenoquímicos avanzados. Volvió a fallar, pero ya me dirigía a la puerta. Después de todo, tenía una videollamada con mi familia en la Tierra para llegar a. Papá estaba emocionado de mostrarme la nueva colmena que había instalado en el patio trasero, justo al lado de la de mamá. Jardín de Carolina. Ripe Peppers es solo otro día normal. Para un humano en el espacio que ayuda a la galaxia a entender por qué la vida silvestre de la Tierra tiene una reputación de tomar la supervivencia del más apto como un propósito de escritura creativa más que como una ley natural, aunque todavía no puedo esperar a ver sus caras cuando aprendan sobre los Ornitorhynchos. Nada dice que la evolución tenía un sentido del humor como un mamífero que pone huevos venenosos que parece ensamblado a partir de piezas de repuesto y funciona a pesar de todo.